Bienvenido, Antonio. Gracias por estar acompañándonos en Canal 13. Bueno, muchas gracias, linda la invitación. Me voy a dar la licencia de Sí. tratarte de vos, en virtud de los años que Por hace supuesto. que nos conocemos. ¿Mm? Además, yo no te voy a tratar de usted, pero cuidado. Bueno, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Es más bien una costumbre mía por ahí tratar de usted, pero hace mucho que nos conocemos y me costaría tratarte de usted. Antonio o Tano, ¿cómo te gusta que te digan? De las dos maneras, Gordo, Tano, Antonio, me dicen de muchas maneras. Hoy estamos hablando algo de esto en el corte. Hoy tiende a eliminarse esa cuestión del gordo, negro, petizo, flaco. Sí, pero en la vida cotidiana lo usamos. ¿Alguna vez te sentiste No, insultado, bulineado? no, jamás en mi vida. Jamás en mi vida, ni por Gordo, ni por Tano, ni por... No, nunca. Nunca he percibido... Esto de lo que hoy llamamos bullying, vos no lo sufriste No lo he nunca. percibido ni cuando niño, incluso te digo, ¿eh? No, en absoluto, nunca. En absoluto. Sí, a mí me decían chueco y es evidente por qué. Sí. ¿Y que te sentías bulineado? No, para nada, no, nunca. Yo nunca, tampoco, nunca. yo lo No, y tomo... hasta el día de hoy, mis amigos. Tengo muy buen humor, sí que lo tomo a todo con muy buen humor. Vamos a lo nuestro, si te Dale, parece, dale, porque dale. vamos a hablar de varias cuestiones que tienen que ver con tu trabajo, pero también me voy a dar tiempo de preguntarte de vos, Ajá. de qué pensás frente a ciertos temas en el aspecto, Bien. en el aspecto humano, pero quiero empezar hablando de la coyuntura. No siempre son entrevistas de coyuntura, pero vos te dedicás a medir la sensación y la opinión y las emociones de los sanjuaninos. Supongo yo que en esta etapa has estado trabajando Sí. mucho, estás trabajando mucho, Totalmente. en virtud de que queda muy poquito, 10 días apenas para las elecciones nacionales que se celebran el 26. Definime con una palabra la campaña electoral, con una sola palabra. Prudente. ¿Por qué prudente? Porque me parece que pocas veces se ha visto una campaña con un nivel de agresión muy bajo o nulo. Y creo que le hace bien a la democracia una campaña tremendamente prudente. Creo que cada uno conoce quiénes son, todos saben quién es Fabián Martín, quién es Cristian Andino, todos lo conocen, que son, digamos, los dos candidatos más fuertes de esta elección. Y me parece que los dos se han comportado con mucha prudencia, con niveles bajísimos de agresión, y hace bien, porque en una campaña como esta, donde se eligen diputados nacionales que no cambian el destino del país, el destino del país, en un país como nuestro, altamente presidencialista, no lo cambian 2 diputados más o 2 diputados menos. Podrán cambiar una ley, 2 leyes, pero no lo cambian. Me parece que haya sido una campaña armoniosa, es una campaña bastante interesante. Ahora, vos decís que no hubo prácticamente agresiones. No. Ahora, yo he escuchado declaraciones contra Milei sumamente duras. He escuchado hasta de loco, de trastornado, lo han tratado. Y he escuchado también declaraciones sumamente duras hacia, por ejemplo, Cristina y hacia los funcionarios que estaban con Cristina. Han habido acusaciones muy duras. En San Juan, de los insultantes. candidatos de San Juan, Aquí en San Juan, yo no sí, lo he sí. escuchado, te soy Acá sincero. en San Juan. Yo No entre ellos, coincido con vos, pero sí hacia el presidente, que es el candidato número 1 de la Libertad Avanza, ya vamos a hablar de eso, y hacia, por ejemplo, Cristina y todo lo que representó Cristina. Sí, pero no, yo me refería a agresión entre candidato y candidato, a eso Claro. me refería. Uno referencia a un modelo político, el otro referenciará a otro modelo político. Ahí evidentemente habrá agresiones que son externas de última, porque agredirlo al pasado presidente, al anterior presidente, al actual presidente, es como que estamos jugando no dentro de la cancha, sino sacando la pelota fuera de la cancha. Yo me refería a que no ha habido agresiones y que ha sido muy prudente entre los candidatos locales. Entre los candidatos locales, a eso me refería. Antonio, ¿puede ser que en esta campaña, vos dijiste, somos un país presidencialista, Sí. nos referenciamos en el presidente, y con este presidente tal vez más porque tiene un altísimo perfil, un hombre polémico. polémico, bueno, que despierta muchas sensaciones, Javier Milei.
¿puede que esto haya ayudado a que el debate local haya quedado subordinado prácticamente a lo nacional? Y es posible, porque es tan fuerte las declaraciones y lo que opina y lo que dice, que al fin y al cabo que vos candidato y yo candidato nos podamos a discutir si el canal hay que hacerlo en tal lado o el canal hay que hacerlo en este lado, queda como insignificante y la verdad que ínfimo. Es muy probable que haya eclipsado, el presidente haya eclipsado las campañas provinciales, en este caso de diputado nacional o senadores en algunas provincias. Es decir, acá lo que se puso en juego es el modelo de Milei o no Milei. Eso es lo que está en juego en esta elección, percibo, en la mayoría de las provincias, ¿no? Apoyar las políticas de Milei o no apoyar las políticas de Milei. Ahora, sin embargo, las elecciones que se han hecho hasta ahora en la Argentina, si bien se ha intentado ese debate, pero han terminado predominando los modelos locales, los modelos de los gobernadores, que en muchos casos no era ni mileísta ni peronista, porque no entraba en esta grieta. Claro, yo hablo en la línea discursiva, porque si uno se pone a ver el mapa político para este domingo de las elecciones 26, en la mayoría de las provincias van a ganar los gobiernos provinciales, los candidatos de los gobiernos provinciales. Yo te vaticino ya, de 24 provincias, por lo menos en 19, 20, van a ganar los gobiernos locales, y si no, más todavía. Entonces, yo creo que a nivel discursivo se plantea la polémica con Milei, pero fundamentalmente se está votando los candidatos que apoya o no apoya el gobernador de turno de cada una de las provincias. Acá mismo pasa en San Juan. O votás por los candidatos del gobernador Rego o los candidatos del ex gobernador o de los ex gobernadores del peronismo. Pero es un mérito entonces de los gobernadores haber logrado colarse en ese debate de grieta extrema. Totalmente, ¿no? Totalmente. Haberle escapado a esa grieta y dejar la grieta fuera de la cancha y que en la cancha se esté polemizando nada más, en el caso de San Juan, entre el gobierno actual y los gobiernos peronistas anteriores, es un mérito del gobierno actual, obviamente, ¿cierto? Quiero insistir con la figura de Milei. ¿Puede ser que los sanjuaninos en muchos casos estén más informados de hacia dónde se mueve, qué dice, si llora, si ríe, si canta, si no canta, el presidente de la nación que los candidatos locales y hasta que el gobernador? Nosotros lo que hemos percibido es que hay cierto agotamiento en cuanto a la cuota informativa por parte de la sociedad. Es decir, prefieren ver cantando por un sueño, no sé cómo se llama. La Voz. La Voz. Prefieren Masterchef, hay como cierto agobio informativo. Que no es nuevo. No, pero me parece que con el gobierno de Milei ha sido como mucho más. Es como que es permanente los noticieros. Hay un agobio informativo, donde la gente filtra bastante, la mayoría de la gente. Siempre me gusta aclarar eso. Sí. Es la mayoría. Para no generalizar. Trata de filtrar y tener la información necesaria básicamente. Y busca fundamentalmente entretenerse, llega un momento en que pandan el televisor y dicen basta de tanta información, se informan obviamente de lo que pasa a nivel nacional, mucho más que a nivel provinciales. ¿Por qué? Porque además tenemos una televisión de Buenos Aires prácticamente invadida en las provincias, prácticamente invadida, salvo este canal y los noticieros locales. De San Juan se ocupan muy pocos a nivel televisivo, ¿cierto? Entonces, sin embargo, uno está todo el día viendo lo que está pasando en Buenos Aires, en la nación, por decirlo de alguna manera. Yo he visto, no sé si vas a coincidir, poco pasacalle, casi nada, poco cartel, pocos afiches, no han habido grandes actos. Te diría que una no quiero decir demasiado, pero muy baja participación en medios de comunicación también en general. Sí. ¿Cuánto tiene que ver esto en lo que tal vez la sociedad percibe una necesidad de mayor austeridad de la política? Digo, ¿los candidatos y los partidos han percibido esto? ¿Han leído esa señal y por eso han hecho una campaña muy austera? Yo creo que han coincidido dos cosas. Primero, que no tienen tanta plata. Crisis. Los partidos no le escapan. Obviamente que los partidos no le escapan, no tienen tanto dinero. Y segundo, estratégicamente me parece que interpretaron
que la sociedad está demandando campañas más humildes, más sencillas, más básicas. Ven que la sociedad entera sabe quiénes son los candidatos principales, por lo menos. Obviamente que los candidatos menos conocidos hubieran preferido tener recursos para hacer una campaña más fuerte. Pero me parece que ha sido también una parte de estrategia, no solo de pobreza. De ellos. Exacto, exacto. Falta de plata más una elección estratégica que la gente creo que no hubiera soportado tanta parafernalia publicitaria, ¿no? Es bastante básica la publicidad que ha habido. Tano, ¿qué dicen las mediciones de intención de voto? ¿Cómo llegan los candidatos a esta parte, faltando 10 días? ¿Qué dicen tus mediciones? A nosotros las mediciones nos están dando prácticamente, voy a empezar al revés, por casi un 12-13% de gente que dice que todavía no decide por quién va a votar, que está indeciso, que no sabe. Hay un 10-12% que no lo decide. A partir de ahí tenemos que nos está dando casi con 39 puntos Fabián Martín, con 31 Cristian Andino y 12 puntos Ciccone. Estos son los números aproximados, te estoy usando las comas, ¿no? Sí, sí. 39, 31, 12 Ciccone. Esto implicaría que eso te iba a preguntar, si ese fuera el número si potenciado, porque hay los indecisos por alguien van a votar. Sí, seguramente. O sea que este 39 se puede transformar en 42-43, el 31 se puede transformar en 33-34. O pueden ir la mayoría a voto en blanco. O puede ir el voto en blanco, lo cual es más difícil hoy en día el voto en blanco. Va a ser más fácil el voto nulo, va a haber mucho más voto nulo que voto blanco. Este es mi pronóstico. Después te explico por qué. Sí. Y si fuera eso, metería 2 diputados nacionales el oficialismo y 1 el peronismo. Porque vos tenés que dividir la suma que saque el oficialismo, pongámosle un número fácil, 40. 40, sí. Dividido en 2, 20. Ciccone debería llegar a 20 para entrar, a 20,1. Y hoy no está llegando. No, nos está dando 12, 13. Debería sacar la mitad más 1 de lo que saca el primero Ciccone para poder entrar. ¿Esos números han cambiado mucho en los últimos 2 meses? Han sido meses de muchísimos acontecimientos políticos y económicos a nivel nacional. ¿Eso ha movido el termómetro de lo que vos venías midiendo? No, muy poco. Te podría decir que el caso de Ciccone es el que puede haberse movido, que en un principio nos daba 4 o 5, se fue a 10, bajó. El único que tuvo algún movimiento entre 5 y 12, para hacértelo gráfico, entre 5 y 12, fue Ciccone de La Libertad Avanza, pero en cuanto al oficialismo y en cuanto al peronismo, no, han sido números muy, muy cercanos siempre. Te preguntaba esto de los números de los últimos ¿Hubiera meses, sido Fabián Martín o no Sí. hubiera sido Fabián Martín el candidato? Los números, nosotros al principio no sabíamos quién iba a ser el candidato y lo medíamos con 3, 4 o 5 alternativas que nosotros imaginábamos. Y los números eran bastante semejantes en todos los casos. O sea que la suerte de los candidatos está muy atada a la imagen que tiene el sanjuanino de tal vez el gobernador y la gestión. En el caso de Fabián Martín sí. Y en el caso de Cristian Andino está más atado a una cuestión ideológica, digamos, a una cuestión de lo que es el peronismo en cuanto a la defensa de los derechos sociales, de la justicia social, a todo este tipo de cosas. ¿No has notado que en este último caso haya o existan algunos peronistas o personas identificadas con el peronismo que no estén dispuestas a votar a un candidato que no es históricamente peronista? Como en el caso en las encuestas no lo percibimos. ¿no? Eso es imposible para nosotros porque tendríamos que primero preguntarle su ideología, preguntarle... No, nunca lo hemos medido siquiera. No podría decirte nada de eso. Te quería preguntar por Ciccone y digo, ¿cuánto le ha afectado a los candidatos como Ciccone de La Libertad Avanza la crisis política y financiera por la que ha atravesado o está atravesando el gobierno de Milei? Bueno, ahí es lo que te decía, que había como un movimiento. En épocas buenas de Milei, Ciccone sube. En épocas conflictivas de Milei, Ciccone baja. Es medio parecido al dólar.
según la situación económica sube o baja. No es un voto fidelizado, con Claro, esto te sí, podría sí, decir. sí. No es un voto fidelizado como puede ser el del peronismo o del oficialismo. Hoy es un voto fidelizado. Tendrá 3, 4 puntos más, 3, 4 puntos menos, pero está fidelizado. En el caso de Ciccone, depende mucho del estado de ánimo del votante de La Libertad Avanza. ¿Ves en lo que queda, que es muy poquito, algún hecho posible desde el punto de vista político que pueda cambiar significativamente estos números? No, la campaña termina este jueves. Este jueves es el último día de campaña, dentro de exactamente 7 días. Claro, sí, sí. Yo creo que debería ser un escándalo muy fuerte como para que pueda variar por lo menos la tabla de posiciones. Un acierto muy importante. Claro, pero no es fácil, digamos, que la oposición, en este caso el peronismo, pueda hacer un gol de media cancha, y tampoco el estilo de Orrego es jugar con fuego en el último instante, sabiendo que le está yendo bastante bien para sus pretensiones, ¿no? Yo tengo una teoría, y es que tanto en esto de que ha sido una campaña extraña, al menos extraña para mí, que no ha sido igual que las campañas anteriores tan intensas, que el orreguismo y el peronismo han dejado o han advertido que uno de sus adversarios, como La Libertad Avanza, ha cometido muchas equivocaciones y se han dedicado a cosechar los errores de los otros. Exactamente, a permanecer quietos bajo no sé si, ¿cómo decirlo? Esta estrategia de si tu adversario se equivoca, deja que se siga equivocando, vos quedate quieto. Me parece que ha habido mucho de eso. Ha habido en los dos partidos, Sí, sí. En Producción y Trabajo, que le llamo yo, por nombrarlo de alguna manera. Y sí, es el partido que encabeza el frente y el peronismo, digamos. En los dos han dejado que cosechar lo que se desgrana solo por el desgranamiento de muchas veces la metida de pata del presidente, ¿no? ¿La gente sabe lo que se vota? A medida que se ha ido acercando la elección, se ha ido informando, sí, sabe efectivamente, pero no le da la vota. misma trascendencia que hace 10 años atrás a un diputado O sea nacional. que no le interesa demasiado. Lo que pasa es que las elecciones legislativas para la mayoría de la población son muy aburridas. La población se moviliza cuando se elige presidente, gobernador, intendente, los poderes ejecutivos. Cargos ejecutivos. Cuando, por ejemplo, todos me decían hasta hace poco, mirá qué mucho ausentismo que ha habido en Corrientes, que mucho ausentismo que hubo en Entre Ríos, que mucho ausentismo que hubo no sé dónde, en las provincias que votaron hasta ahora, que fue a votar el 50, el 52, el 48, y le digo, mirá, la gente no se moviliza por cargos menores. No es lo mismo una elección nacional, por más que sea legislativa en este caso puntual, no es lo mismo una elección de tinte nacional o de intendente o gobernador o presidente, donde sí va mucha gente a votar. Este domingo va a ir a votar cerca del 70%, no tengas dudas, en el país. Ese va a ser el número, te lo pronostico hoy. Poco o mucho. Es normal. Normal. Normal para una legislativa el 70%. Mirá que venimos del 2023, en el 2023 hubo un ausentismo muy importante, fue el más importante desde la vuelta de la democracia. Sí, pero estuvo ahí, no ha sido menor. Digamos, cuando es presidente es cuando más convocatoria tiene. Llega al 76, 77, 78. Pero cuando no es presidente se baja, y el país en general ha estado siempre en las elecciones grandes cerca del 70%. Este domingo va a estar entre el 68, 69, 70% de presentismo electoral. ¿Qué has percibido en los jóvenes de 16? Y que si no se quedan dormidos van a ir a votar. Porque para ellos no es obligatorio. No es obligatorio. Tenés mucha tipología, es como difícil categorizarlo. Tenés el joven que está más involucrado y le gusta esto, tenés el joven que no tiene la más pálida idea, tenés el joven que puede que vaya, no vaya. Le da lo mismo. Es difícil catalogar una sola tipología de jóvenes. Va a haber de todo tipo, pero también van a ir a votar. Acordate que también van a ir a votar porque es una experiencia nueva, la quieren conocer, la quieren ver, quieren vivirla, digamos. Muchos van porque a lo mejor interpretan que si no van les puede pasar algo. Aclaro, insisto, que no es obligatorio para ellos. No es obligatorio. La ley no establece para ellos la obligatoriedad. No obstante, la obligatoriedad ya es un mito. Ya es un mito. En la práctica sí, ¿no? En la práctica ¿Te pasó? es un mito. ¿Alguna vez dejaste de ir a votar? Muchísimas veces. Me encontró fuera de la provincia, estaba trabajando en otra provincia. ¿Te pasó algo?
Nunca. Nunca. Estamos iguales. Vos sabés que yo ni siquiera hice el trámite cuando estaba fuera de la provincia para nunca lo he hecho declarar que estaba a más de 500 nunca kilómetros. Lo he hecho. Nunca lo he hecho. Y nunca me llegó nada, nunca hubo ningún castigo. No, por eso es simbólico el castigo. Si no va a votar no pasa nada. Y eso ya la gente lo está aprendiendo. Me dijiste que mucho del voto hoy indeciso podría terminar siendo un voto nulo. ¿Por qué? No, digo que no eso, sino que al ser una experiencia nueva y novedosa, puede suceder que más de uno se equivoque en llenar la planilla. Entonces me parece que el voto en blanco hoy es más difícil. Porque ¿cómo es el voto en blanco hoy? Hoy no votás a nadie. Está bien, te dan la planilla. Sí, sí. Te das vuelta y la doblás y la pones en el coso. Exactamente, ¿sí? No marcas a ningún candidato. Bien. Eso es leído como voto en blanco. Claro. Nosotros hemos detectado a alguna gente que cree que hay un casillero que dice voto en blanco. Claro, no. No lo hay. Entonces ya ahí hay una confusión. La gente va a tener más temor de voto en blanco. Va a tener más temor de voto en blanco, pues no sabe claramente cómo es mucha gente, cómo es el voto en blanco. Y también hay gente que desconoce que es una sola cruz y no son dos, por decirte. Me parece que puede haber como error involuntario por mucha gente del voto, y por eso veo que en este caso va a haber voto nulo, un número significativo. ¿Por qué crees que no se discute acerca de propuestas y proyectos que presentarían el día de mañana los candidatos si son electos? ¿Por qué no hay de eso? Me parece que también han pecado de excesiva prudencia, porque hay cierto algo, me parece que es estratégico también. ¿La gente cree en las propuestas? ¿Las necesita? Creo que las necesita, no sé si cree. Hay dos candidatos que a mí me han dicho que van a promover el 82% móvil. Sí. Digo, es un tema que importa y muchísimo en la gente. Yo creo que la gente se fija más en los hombres y en la historia de esos hombres y en la historia de esos partidos que en la propuesta de esos partidos. Mucho desengaño ha habido con las propuestas. Sí, sí, claro. Mucho desengaño. Y hay mucha gente que vota por cercanía, afecto, carisma, Te iba a preguntar. más que por la propuesta. Te iba a preguntar. Yo creo que ya las propuestas poco interesan. ¿Qué motiva el voto del sanjuanino? El acercamiento ideológico a un partido político, el carisma de un candidato, la gestión, el plebiscito de una gestión, Las emociones juegan las mucho, en emociones, definitiva. la cercanía, los afectos, la historia humana de ese candidato, el pasado y la historia de ese candidato. ¿Y eso no nos convierte en una sociedad mediocre a la hora de ir a votar? No sé, porque al ser un cuerpo colegiado, lo que puede hacer un diputado de 256, puede decir, yo voy a ir con el proyecto del 82% móvil, llega allá con el proyecto y los otros 255 le Dicen votan que en no. contra, listo, quedó frustrado. Y esa frustración, hay mucha gente que la percibe como diciendo, no me traigas grandes propuestas, actúa correctamente, es todo lo que te pido. Tano, ¿cuáles son las principales preocupaciones que tenemos los sanjuaninos? Esto ha ido variando a lo largo de la historia, se va modificando en función de las necesidades sociales. Hoy, Y es ¿qué es lo cíclico. que más, los tres principales temas que le preocupen a los Siempre sanjuaninos? se da inversamente proporcional Sí. entre dos ejes, la inseguridad y la cuestión económica o los salarios. Si los salarios y la cuestión económica están medianamente bien, crece la demanda de inseguridad. Cuando los salarios están mal, Magros, no alcanzan. claro, cuando los salarios están muy buenos, cuando los Sí, salarios cuando están muy buenos, baja la inseguridad. sí. La preocupación es, basta de inflación, queremos que nos alcance el dinero para llegar a fin de mes, que mejoren el salario, que no aumenten los precios. Esta es la preocupación, la cuestión económica. Hoy. Cuando la cosa está mal económicamente, Sí, sí. crece la demanda de cuestiones económicas y baja la inseguridad. Cuando la sociedad económicamente está más o menos bien, tranquila, puede manejar su economía bien, sube la inseguridad. No sé si me entienden. Sí, 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 está claro. Son inversamente proporcionales. Sí, sí, Cuando una inversamente. sociedad está bien económicamente, crece la demanda de inseguridad. Cuando una sociedad está mal económicamente, crece la demanda de la cuestión económica y Por baja una- la inseguridad. Por una cuestión obvia te pregunto entonces que hoy la principal preocupación es lo económico. Los salarios, la estabilidad laboral,
todo este tipo de cosas, el sueldo de los jubilados, las tarifas eléctricas y de luz y de gas carísimas, todo esto es la demanda hoy. Y la inseguridad no está en primer plano. Mirá qué extraño, porque frente a un contexto de crisis como el que estamos viviendo, tan profundo, con una recesión muy marcada, suele, y esto no es un fenómeno de Argentina, es en el mundo entero, suelen crecer los índices de inseguridad. Es que es muy suelen probable. crecer los hechos de inseguridad. Es que es muy probable que crezcan, Claro, sí, pero sí. no tienen por qué coincidir. No tienen por qué coincidir La cantidad de hechos o el delictivos movimiento con la demanda de la sociedad. social. Hoy lo urgente para la sociedad es que quiero mejores salarios, quiero llegar a fin de mes, no que me alcance para 10 días, no quiero deber la tarjeta de crédito, no quiero deber 2 boletas de luz. En algún momento, hace varios meses atrás, creo que el año pasado, a fines del año pasado, Sí. charlamos vos y yo, Sí. y hablábamos del nivel de tolerancia que estaba mostrando la sociedad argentina frente al plan económico de Milei. Hoy advertís que esa tolerancia existe todavía tal cual en aquel momento. No. La gente en general, la mayoría de la gente, está nerviosa, preocupada, desesperada en muchos casos, porque hoy si no ingresan, o sea, porque también hay todo un mito acá de la clase media. Clase media hoy es ganar en tu casa 3, 4 millones de pesos, si no, no sos clase media. Con 2 millones de pesos sos un pobre mejorado. Y la sociedad argentina, todos ya prácticamente somos pobres mejorados, porque yo no sé si cualquiera gana más de 2 millones de pesos en su casa. El 80%, el 70% está por debajo de los 2 millones y medio de pesos. Entonces, esa sociedad le cuesta reconocer que es pobre. Cree que es de clase media y sus demandas son de clase media. Y le cuesta reconocerlo porque, miércoles, si no me entran 2 millones, 2 millones y medio, como para subir de clase pobre mejorada. Y la cosa es difícil, percibirse de clase media con 1 millón de pesos. Y de ver la cuota del IPB, de ver el plan de ahorro, de ver la tarjeta de crédito, de ver 2 boletas de luz, y a la vez consciente y con tu conciencia creer que sos de clase media. No, sos pobre. Sos pobre, mejorado o no mejorado, pero sos pobre. Pero esto le cuesta a la sociedad entenderlo. Entre los oficialismos me parece que hay un factor común, y es que Milei es el candidato número 1, casi te diría con exclusividad. Sí. Es el candidato de la Libertad Avanza, aunque no aparezca en la boleta. Se ha puesto la campaña al hombro, o por lo menos eso intenta. En la provincia, si bien Orrego no aparece en la boleta, pero fíjate que en los afiches que hay, los candidatos de Orrego y el oficialismo se juega mucho con Orrego y plebiscitando hasta su gestión, ¿no? Hablando permanentemente de la gestión. Sí. Por eso te pregunto de la imagen de los dos para terminar este bloque. ¿Cuál es la imagen que tiene Milei en estos momentos en la provincia de San Juan y cuál es la imagen que tiene el gobernador Marcelo Orrego? Y Milei tiene, te voy a hacerlo muy burdo, Milei oscila el 30% de aprobación, lo cual es un número bajo pero respetable también. Bajo pero respetable. Si él es el 30, 70 lo desaprueba? Lo desaprueba. ¿O tiene un desagregado? No. Nosotros aprueba o desaprueba. El 30% lo aprueba en San Juan y el 70% lo desaprueba. Es un número altísimo en desaprobación. Pero ante la crisis que hay, el drama que hay en la sociedad, tener un 30% de aprobación no es un número insignificante. No es un número insignificante. Y en el caso de Orrego tiene un 60%, supera el 60% de aprobación. Lo supera. Casi invertido. Casi invertido. O sea que de cada 10, 6 está de acuerdo con la gestión de lo que Orrego. está haciendo en la gestión el gobernador. Sí, señor. Y de cada 10, 7 está en contra de Milei, solamente 3 a favor. 3 a favor. Pero yo sostengo que 3 ante el dramón del narcodólar, de la inflación de Estados Unidos, de la plata desesperante yendo a buscar. Sí, ha sido una suma de hechos. De tantos hechos que han habido, que 3 de cada 10 todavía lo sigan aprobando, es un número respetable. Hace 2 semanas atrás dijiste, la Libertad Avanza viene subiendo y puede subir más. Sí. En los candidatos aquí, hablando de Chiconi y los que lo acompañan en la lista. ¿Todavía puede pasar en esta semanita que queda? Y yo por eso te dije, hasta ahora nosotros nos está dando 12 Chicones.
pero 2, 3 puntos, 4 puntos es probable que lo suba. Es probable en esta semana, si este 30% que ve con buenos ojos a Milei, lo que pasa es que también Ciccone tiene un drama, que tiene 2 candidatos más que juegan por la misma vereda. ¿Le sacan muchos votos? No, pero 1 o 2 puntos le va a sacar cada uno. Y bueno, ya son 3 o 4. En esto de la división, 1 o 2 puntos pueden ser vitales. Exacto, porque si cada uno le saca 2, imaginémonos que le saque 2 Vallejo y Yolanda Agüero 2 más, son 4. Y está Gastón Brioso también. Y Brioso 2 más, son 6, a 12 y hasta en 18. Y ya dijimos que si está en 40 Fabián Martín, llegando a 20,1, ingresaría Ciccone. Me van a matar, tenemos que ir a la pausa. Te dejo una pregunta. Dime. Militaste mucho tiempo en política. Sí, señor. Estuviste mucho tiempo involucrado con la política partidaria. En el alfonsinismo, sí. ¿Te dan ganas de volver? ¿La extrañás? ¿Me lo contestás después de la pausa? ¿Puede ser? Bien, bien. Bueno, te dejaba una pregunta. Sí. ¿Te dan ganas de volver a militar en política? La situación actual, no. Sos un tipo joven todavía. En la situación, no, hablo en la situación de la realidad está actual. bien. No, pero cualquiera Sí, me podría decir, no, mira, yo ya estoy, estoy de no, vuelta. No analizás eso, sino la situación. La situación. No, deberían suceder muchas cosas. Debería ser venirse uno. Lo que pasa es que uno entró en política ya después de una dictadura, ¿cierto? Y con un liderazgo de Alfonsín muy fuerte. ¿Me querés decir que antes era mejor que ahora? No, pero sí había un líder como era Alfonsín, que a la juventud de aquel momento la convocó y nos involucramos prácticamente todos. Es decir, hasta muchos militantes peronistas que converso hoy estuvieron juntos con Alfonsín, porque en la elección de 1983 las cosas sucedieron al revés. Alfonsín era un candidato mucho más populista, si se quiere, en el buen sentido de la palabra, debería haber sido el candidato del peronismo, y Luder, que era muy de derecha, debió haber sido el candidato del radicalismo, ¿no? Estaban invertidos los candidatos. Alfonsín encantó a mucha juventud, y yo en eso estuve también metido, y éramos un grupo gigante de jóvenes que nos metimos en política. Mirá, yo tenía 25 años y fui candidato a intendente en Rawson con 25 años, claro, en ese momento. Sí, lo sabía. Y perdimos por 112 votos la intendencia. Gioja era el otro candidato por el peronismo. Bueno, pero era otro momento histórico, veníamos de la dictadura, del encantamiento del liderazgo de Alfonsín, y nos metimos en ese partido radical, no porque éramos radicales, sino por la atracción del liderazgo de Alfonsín, concretamente, por eso militamos. ¿Los movió mucho la euforia en aquella época? Digo, la euforia de saber que se iba a la dictadura. Totalmente, era el principal. Los cánticos era se va a acabar la dictadura militar. Es decir, yo recuerdo, mi padre tenía un bar en Rawson, en el barrio Capitán Lazo, un bar muy grande que se llamaba Los 8 Billares. Un bar que después, si querés, alguna vez charlamos, tenía 36 metegoles, 8 billares. Qué lindo. Era una media manzana. Sí, sí. Y me recuerdo que en plena dictadura... ¿Ahí creciste? No, yo crecí parte en 25 de mayo, parte en Angaco, y a los 12 años ya en el Capitán Lazo. Y me acuerdo que allá por el 82 lo llevamos a Alfonsín a un acto adentro del bar. Y lo subimos a un billar y ahí hizo un discurso. Arriba de un billar, arriba de los 8 billares, en el bar, los 8 billares arriba. Y bueno, la gente enloquecida con él, hasta tal punto que vino la policía y nos clausuró, nos sacó a todos afuera, nos cerró el bar, lo sacó a Alfonsín, nos sacó a todos nosotros. Y más que achicarnos a nosotros, eso nos daba una energía terrible. Nos daba una energía terrible saber que nos venían a perseguir y a clausurar y a taparnos la boca y a no poder hablar. Eso
era más convocante. Si los que estuvimos en el bar escuchándolo a los gritos de Alfonsín sin micrófono ni nada, éramos 200, al otro día éramos 500. Claro, sí, por el solo hecho de que nos habían querido censurar, ¿te das cuenta? Sí, sí, los victimizaron. Claro, más que más que victimizarnos nos daba mucha energía. Ah, salieron a buscar más. Nos daba mucha energía, estos milicos, hijos de su madre, ¿qué se creen? Entonces éramos más. Mira, cada persecución era más convocante. Si bien había mucha cuestión de euforia, pero había más profundidad, estaba más presente la cuestión conceptual a la hora de hablar de política. Sí, porque al venir la dictadura había esperanza de muchas cosas. Había esperanza de poder reunirse, había esperanza de poder opinar, había esperanza de poder caminar por una calle sin que te metan preso, había esperanza de muchas cosas, ¿te das cuenta? Cosas que hoy la gente lo tiene normalizado, poder caminar por esta calle normalmente. En esa época no se podía caminar por una calle normalmente, en cada esquina tenías riesgo de que te secuestraran, te pegaran, es decir, era una cosa espantosa. Entonces, creo que había más contenido y el contenido se sintetizaba en una sola palabra, la palabra libertad. Era tanta la asfixia y el encierro que la palabra libertad convocaba a todos. Bueno, hoy Milei habla de libertad permanentemente. Sí, pero el otro concepto de libertad, el concepto a vivir, la libertad, el derecho a opinar, el derecho de vivir, el derecho de no ser perseguido. ¿No te sentís identificado con esto? No, absoluto. Con el uso del término libertad. No, me parece que la palabra libertad en bocas de Milei realmente es un improperio. Porque no es eso, la libertad no es eso. La libertad no es del zorro en el gallinero. ¿Te das cuenta? Esa para vos es la consecuencia, claro, del gobierno de Milei. El gobierno de Milei ha alargado todos los zorros y los encierra en el gallinero. Obviamente que en el gallinero están los jubilados, los niños, los discapacitados, y les ha alargado todos los zorros adentro. Obviamente que eso termina mal con las gallinas comidas, los destruidas, los ancianos, los discapacitados, y si querés, los asalariados, los que sin sueldo, los marginales. No, esa no es la libertad que yo me gusta. La libertad es otro concepto mucho más filosófico y entrañable que soltar los zorros en el gallinero. Cuando empezaste a militar en política eras un tipo muy jovencito. Yo te quiero llevar años atrás, pero antes de ir ahí te quiero preguntar por lo que viene. Dijiste que en la mayoría de los distritos argentinos van a triunfar los oficialismos provinciales, los gobernadores. Sí. ¿Eso va a obligar a cambiar la lógica de Milei para seguir gobernando? Digo, ¿lo va a poner entre la espada y la pared? Entre tener que seguir como viene a riesgo de no terminar, mirá el extremo que estoy planteando, es una locura, ojalá que no llegue nunca, o tener que ceder y gobernar con los gobernadores, sumarlos a su proyecto, por lo menos involucrarlos de alguna manera, tenerlos en cuenta, negociar con los gobernadores. Lo que pasa es que lo de Milei es la incertidumbre absoluta. La incertidumbre absoluta. Uno no puede analizar cómo va a reaccionar el presidente Milei. No hay lógica posible. Puede que le afecte, puede que al revés salga a prepotear más. Yo te juro, hacer un pronóstico sobre las actitudes futuras de Milei es casi un acto de audacia de mi parte. ¿Qué tal tu infancia? ¿Fue una infancia feliz? Totalmente. ¿Buenos recuerdos? Todo. ¿Hubo cuotas de mucha tristeza? Contame. No, yo tengo una infancia, o sea, toda mi vida ha sido magistral. Yo, digamos, no he vivido nunca un hecho desagradable en mi vida. Todo lo he vivido muy bien. Nací el 25 de mayo, crecí en Angaco, donde no había ni agua potable, ni luz eléctrica, en el bosque. Imagínate de eso, donde cerca del San Expedito de Angaco. Lo conozco, tengo un amigo que tiene una finca ahí. Bueno, ahí crecí hasta los 11, 12 años, después nos vinimos al centro, crecí después en Rawson, en el barrio Capitán Lazo, crecí en el bar de mi padre, estudié en la universidad, me recibí, tengo una familia magistral, todo, no. En ningún momento he tenido... Tenés muy buenos recuerdos. Recuerdos de todo. De mucha felicidad. Tengo muchos recuerdos de mi padre hasta del día que murió, y tengo muy buenos recuerdos de mi madre hasta el día en que murió. Tano, ¿y preservás los amigos que tuviste en la infancia? Los amigos del Capitán Lazo, algunos de Angaco. Algunos sí, de Angaco. Hace poquito me invitaron por una fiesta de todos los egresados. Fuimos la primer promoción
de egresados del colegio de Angaco, del cacique Angaco, y estuve ahí con la fiesta con los ex compañeros, y del capitán Lazo también. Tengo muchos amigos, como se dicen ellos, negritos marginados, pero son amigos de aquella crianza, ¿cierto? Vendedores ambulantes, achureros, verduleros. ¿Te seguís juntando con ellos? Sí, los sábados a la mañana muy frecuentemente nos juntamos, y bueno, y conversamos, nos reímos un rato de cosas que hemos vivido, de cosas que recordamos, de las anécdotas del bar fundamentalmente, ¿no? ¿Y hay con alguno que te haya separado, o que te dejaste de ver por la política, por este debate, por esta grieta que nos sigue persiguiendo? No, en absoluto. No. Con quien no coincido, converso de otros temas. Le digo, mira, no hablemos de esto porque no coincidimos, así que no, listo, chao. Y se habla de otros temas y compartimos otras cosas. Esa es una sana decisión hoy, ¿no? Sí, de los temas que no coincidimos, pero ahora, hoy siempre ha sido así, mira, de lo que no coincidimos, no hablemos, chao. Digo, hoy hablemos de lo que nos une. Porque como que hay debates extremos, venimos de años de debate muy, pero muy extremo que ponen en peligro, en juego, la amistad o hasta la relación familiar. Sí, en general no me ha pasado, y la vez que me ha pasado uno de los dos puso el freno, porque pude haber dicho yo una opinión, o él, y uno de los dos siempre dice... Muy pasional, tal vez. Hablamos dijimos que de esto no tocamos, este tema. Suponete, el tema religioso. Yo no soy una persona que practica ninguna religión, no practico ni creo en ninguna religión, y estoy con alguien que es muy religioso, y bueno, de ese tema es justamente del que no tocamos. Si tuvieras la máquina del tiempo, ¿volverías a tu infancia? ¿Volverías a la adolescencia? ¿A qué época volverías? A todas. ¿A qué edad? A todas. No, pero puedes elegir una. A mí también me gustaría volver a todas. Pero si tuviera que elegir alguna noche, no te sabría. ¿Cuál elegirías? No, al hoy nada más. No sos un tipo que tenga... Que lo invada la nostalgia. No. Me parecen todas muy agradables, y que también es agradable el hoy. También es agradable que esté aquí. ¿Disfrutás mucho todo. el hoy? Sí, disfruto todo, hasta el trabajo, hasta, qué sé yo, se me pincha la rueda de un auto, también lo disfruto, digo, bueno. No te creo. Sí, mira, hace ¿Alguna poquito. vez se te pinchó? Sí, hace poquitito, viniendo de Chepe. O yendo a Chile, allá, no sé. No, ahí no me ha pasado, bueno, ahí no lo disfrutaría. Pero ¿qué te quiero decir? Que no lo tomo con ese dramatismo de la gente. ¿Pero cambiás vos o llamás al seguro? No, en medio de Chepe, camino a la ruta, okay. Que cuando llegar a la difunta Correa. ¿Cambiás vos? La tuve que cambiar yo nomás. El gordito ahí tirado la cambió, tranquilito, agüita, vamos a poner el gato, tranquilo. Tomo con bastante filosofía todo, ¿te das cuenta? O sea, no hay un hecho que diga, ese hecho. Y si tuvieras la misma máquina, ¿te gustaría espiar un poco lo que va a pasar en tu futuro? O lo que pasaría, por ejemplo, en el futuro de la Argentina, de San Juan, de tu vida, en el 2050, por ejemplo. ¿Te gustaría espiar un poco? Y sí, a mí me gustaría vivir hasta los 200 años. Te soy sincero, yo soy un optimista de la vida, yo siempre digo, miércoles, la gente se muere a los 80, 90, 100, ponele exagerando. Ayer estuve conversando con alguien de Calingasta y me dijo, se me ha muerto la mami que tenía 102 años. Digo, miércoles, llegó a los 102 años. Sí te digo que me gustaría, miércoles, poder ser un adivino del futuro, me gustaría. Poder ver cómo bien miércoles, qué lindo sería poder adivinar qué va a pasar. Te puede vaciar también de expectativa, ¿no? De 5 años, 10 años. Saber qué va a pasar. Bueno, lo mismo te vas vaciando día a día, te aviso. Te vas hasta desilusionando. Lo mismo. ¿Y cómo te imaginas en el 2050 a la Argentina o a San Juan? No es tanto, ¿eh? Son 25 años más. No muy distinto a lo que es hoy. Apa. No. ¿Eso es bueno o es malo? Es malo. No veo que haya posibilidades de una Argentina en 25 años tan diferente a lo que estamos viviendo hoy. Podrán haber mejorado los sueldos, podrá haber una mejor modernidad, todo el mundo tener agua potable, todo el mundo tener energía eléctrica o cloaca, pero no me imagino una Argentina tan diferente dentro de 25 años. Significa entonces que sos un hombre al que al menos la dirigencia política actual no le despierta ninguna esperanza.
Y no hablo de partidos políticos, sino de generación de políticos. Claro, más que la dirigencia política actual, yo diría la dirigencia política que va a estar en el 2050. Pero tenemos que llegar. Por eso. Los que estén hasta el 2050 no van a cambiar casi nada, querés decir. No, vos me decías en el 2050 cómo te lo imaginás, mejor que hoy, pero no tanto. Bueno, ¿Te das cuenta? digo, porque los que estén veo desde ahora hasta el 2050 implica que mucho no van a veo cambiar las generaciones de que hoy tienen 20, 25, 30 años donde las expectativas también son bastante limitadas, que van a ser los gobernantes del 2050, ¿no? Me parece que falta ganas, falta energía, falta fuerza, falta expectativa. Mira, un día hicimos una encuesta nosotros donde, y acá te lo voy a graficar a ver si te puedo dar lo que pienso, que hay como mucha mediocridad en mucha gente. Vos sabés que, perdóname, ¿no? Antes de que sigas, cualquier joven te diría, che, pero me siento subestimado. Sí, totalmente, pero yo también te diría lo siguiente, una vez hicimos una encuesta, es verdad, no hablo de todos los jóvenes, hablo de partes de todos, siempre no digo, Sí. hicimos una encuesta donde, sobre qué, te la voy a hacer breve, se la voy a hacer breve a la gente, qué le gustaría, qué opina de los empleados públicos. Y todos los empleados, o sea, la gente de los empleados públicos, ya sean nacionales, provinciales, municipales, lo que fuere, no lo discriminábamos. Sí. Y la mayoría de la gente hablaba mal de ellos, que eran unos vagos, esto, aquello, pim, pum, 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 lo que todo el mundo suele decir. Y después, al fin, íbamos llevando la encuesta hasta llegar a un momento en que le preguntábamos dónde le gustaría trabajar. Y la mayoría decían en el empleo público. ¿Te das cuenta? Entonces, esto que puteás a una cosa y vos decís, pero yo quisiera estar en esa cosa, revela de alguna manera que hay como las expectativas son de ser empleo público. No sé si me expreso. Y hay una doble moral también. Digo, puteo contra aquel Claro. porque no estoy en su lugar. Exacto. Ahora, me gustaría estarlo. Me gustaría estarlo. Pero si esa es tu anhelo y ambición de vida, sí, la ambición tiene que ser siempre mayor. Que no lo logres y bueno, estarás en el lugar que te corresponde. Pero vos tenés que ambicionar ser astronauta, no ser empleo público. Tenés que ambicionar ser científico, Albert Einstein, leer todos los libros, tener la mayor inteligencia posible, pero no como que tu ambición es ser empleado. ¿Vos creés que hay mucha chatura en eso? Y entonces si yo veo que hay muchos jóvenes que aspiran a ser empleados, nada más, ya sea público, privado, lo que sea, y no aspiran a esto que cuando éramos niños nos decían, ¿vos qué querés ser? Astronauta. ¿Te acordás cuando éramos pibes que decíamos todo eso? Sí, astronauta, creo que todos dijimos alguna vez. Claro, astronauta. Pero eso refleja en un niño, en un adolescente, hasta a dónde quiere llegar. Está reflejando su ambición a dónde quiere llegar. Ahora, si te dicen vos qué querés ser en el futuro y empleado, miércoles, es como que hay una diferencia muy grande entre empleado y astronauta, sin subestimar a los empleados. La sana ambición de uno y del otro. Sin subestimar a los empleados. Todos los empleados son bienvenidos y todos los astronautas son bienvenidos, pero mentalmente vos estás obligado a ambicionar lo más. De ahí en más sabés que la realidad te choca y te va bajando de escalones. ¿Qué le sugerís a los chicos, a tus hijos, por ejemplo? Que lean mucho. ¿Qué, digo, pensando en esto que se viene, ¿no? Que lo que tenemos y lo que se viene, que según vos no va a cambiar demasiado. ¿Qué le sugerís a ellos? Que hay que cultivar la inteligencia y leer y leer todo el día. Estar informado, leer ensayos, libros. La inteligencia es la única posibilidad que tenemos de mejorar. ¿Vos crees que eso va a hacer la diferencia? Totalmente. La inteligencia, no la artificial ahora, no la IA. La inteligencia de cada uno de nosotros creo que va a ser la diferencia. La noche de los bastones largos, allá en la década del 60, es cuando echaron a la mayoría de los científicos que se fueron y se desparramaron por el mundo. La dictadura de aquel momento los echó de la Universidad de Buenos Aires y se fueron y se desparramaron en el mundo y fueron los científicos más importantes de buena parte del mundo. Y esto era inteligencia, prepararse, estudiar, era la única, es decir, la única manera que yo le veo futuro a este país hoy es si tenemos una juventud que se prepara y estudia, es la inteligencia. Lo demás lo puede hacer cualquiera. La inteligencia es la manera que, me parece que es la única manera que tenemos hoy de crecer.
Te pregunto si el trabajo no puede marcar la diferencia, la gana de laburar, la gana de... Digo, Sí. viste que hoy yo siento que somos muy cómodos, demasiado, pero demasiado cómodos. No, es que no lo desligo. Yo hablo de la inteligencia para No, trabajar con sí, inteligencia. Sí, pero estoy hablando del esfuerzo físico. Viste que la humanidad va... Todo lo que vamos descubriendo es para hacer menos esfuerzo físico, para vivir más cómodos. Está bien, pero si la inteligencia descubre cómo levantar esta bolsa de cemento con un aparatito de 2 centímetros, me parece muy bien. ¿Para qué vas a malgastar la columna vertebral de un obrero? ¿Te das cuenta? Si la inteligencia permitió generar un aparatito que vos haces clic y te levanta la bolsa de cemento y te la lleva. Me parece muy bien. Por eso digo que la inteligencia va a ser la que nos va a hacer trabajar de otra manera incluso. Una casa hoy se construye en 2 meses, en 3 meses, y hace 20, 30 años atrás no existía ni la hormigonera, claro, sí. no existía ni la hormigonera, que es producto de la inteligencia. Había que con la pala revolver el cemento y el ripio. Y hoy la hormigonera te simplifica un montón de cosas, y eso lo logró la inteligencia. ¿Te sentís hecho ya? No quiero hablar estrictamente de expectativas como hablábamos de las nuevas generaciones, pero en tu caso, ¿vos te sentís hecho o te quedan muchas cosas pendientes? ¿Sentís que querés cumplir muchas cosas antes de que te toque He irte? hecho cosas, pero estoy todo el día planificando más cosas, te juro. He hecho cosas, he hecho lo que hago, tener un teatro, hacer las encuestas, dar las clases en la universidad. He hecho, pero sigo con ganas de hacer cosas, ¿Qué cosas? Nombrame algo, un gran objetivo que tengas planeado cumplir. Y, por ejemplo, lo del teatro, te juro que quisiera agrandarlo, hacerlo más... Un teatro más grande, con más grande, capacidad. o otro más grande, ¿te das cuenta? Que la estamos pasando bastante mal. Pero lo mismo le metemos las pilas. Bastante mal en el sentido que son demasiados los costos que tiene un teatro privado, que no los tiene un teatro como el Teatro Sarmiento. El Teatro Sarmiento, nosotros pagamos un boletón así de luz, el Teatro Sarmiento se lo paga el gobierno. Nosotros pagamos 5 o 6 empleados, el Teatro Sarmiento son empleados del Estado, los 15 empleados que tiene. No sé si me expreso. Entonces los costos nuestros son 1000 veces más que los costos del Estado. No es que no existan, los paga el Estado a los mismos costos. Nosotros los pagamos con la venta de la entradita. Digamos, vos lo pagás con la propia, el Estado lo paga con la de todos. El Estado lo paga con la paga el Estado, son los empleados públicos. Sí, no me gusta esa Tú, frase. la mía, me bueno, suena, pero todos no me alimentamos al Estado. Sí, pero esa frase me suena demasiado mileísta. Ah, ¿no te gusta Sí, porque no, la asociás a mi ley? Pero es la realidad. Sí, pero digo, no la sé. plata del Estado es tuya, mía y de todos los que nos primero están habría que mirando. preguntar cuántos son los que pagan los impuestos. Yo te diría que la mitad de los sanjuaninos argentinos no pagan los impuestos. Es uno de los grandes problemas que Claro. tenemos en el país. Y es uno de los principales problemas. Yo te aseguro, vos y yo, a ver, revisemos cuántas patentes debemos y cuántos impuestos debemos. Yo estoy obligado No a sé, estar al yo día. tengo dudas. No, estoy obligado a estar al día. Eso es muy típico de la queja vecinal. Sí, pero nosotros que pagamos los impuestos no tenemos luz. Y yo te aseguro Sí. que yo agarraría la boleta Y el 85% no está al día. Exacto, debe impuesto inmobiliario, No, impuesto pero lo municipal. hacemos, ¿sabes cuántas veces? Claro. Muchas veces he tenido deudas con el Estado. Sí, pero Sí. esa con la mía, con la nuestra. Sí, primero mostrarme que no te ves deuda en ningún lugar y después hablemos de eso. Tano, si te mirás al espejo, ¿no? Sí. Y te preguntás quién soy, ¿qué le contestás? ¿Quién es Antonio de Tomaso? En poquitas palabras. Sí, una persona que ha hecho todo lo que quiso. Sí, quise hacer teatro, lo he hecho. Actuar en una película, lo he hecho. Hacer 20 años de teatro como actor, lo he hecho. Hacer las encuestas, lo he hecho. Dar clases, lo he hecho. Escribir libros, lo he hecho. He hecho bastantes cosas. Casi todo lo he hecho, lo que he querido. Pero quiero volver a seguir haciéndolo. Seguir haciendo más cosas. Más cosas, exacto. ¿Cuál es tu peor defecto? Y que por ahí soy medio caliente, soy Tano, acordate. Yo reacciono medio de golpe. ¿Te das cuenta? Y por ahí digo, la puta madre, tendría que haber sido más prudente en decir algo. Muy impulsivo. Por ahí, exacto. Esa te diría que como que respondo demasiado rápido y cuando hay que contar hasta 3. ¿Perdiste la paciencia en un lugar impropio? Que dijiste, no, ¿qué hice? Metí la pata
no sé, frente a los chicos, frente a colegas docentes? Sí, puede ser, pero no en forma extrema, no sé si me expreso. Sí, sí, sí. Pero no una forma extrema, no un relato salvaje. ¿Te das cuenta? No una escena de relato salvaje. No, puede que algún día haya accionado peor o más o menos, pero no, qué sé yo, ¿te das cuenta? No de una extremada calentura. ¿Te dio vergüenza? Sí, en general yo me atiendo a pedir disculpas. Ahí nomás, ¿viste? Cuando me tomo conciencia que estuve muy impulsivo, te digo, mira, o te llamo o te busco y te digo, perdoname, la verdad que ahí estuve medio boludo. Está bueno esto de asumir. Sí, cuando te tranquilizaste, dijiste vos, pucha, ¿por qué le contesté? O sea que no te cuesta pedir disculpas. No, al contrario, lo busco para decir. Cuando he notado que estuve medio impertinente, que estuve medio torpe, no sé cuál sería la palabra, inmediatamente llamar, buscarte y decirte, mira, che, ayer metí la pata. Ese es tu principal, te preguntaba el principal defecto. ¿Esa que me decís es tu principal virtud? No, esto de pedir disculpas. No sé si es mi principal virtud. Mi principal virtud yo creo que es ponerle onda a todo. Sos un tipo de muy buen humor. Sí, generalmente está. Yo hasta la tragedia le pongo onda. Sí, buscás el costado más gracioso. Digo, mirá, por ahí te dicen, che, pero se murió Juan. Y bueno, se tenía que morir, todos nos vamos a morir, no tampoco hagamos una tragedia por eso. Te pregunto por tu laburo, ¿has sido de asumir las pifias en las encuestas? Lo que pasa se ha convertido algo. Lo que pasa es que hemos tenido muy poquitas nosotros. Muy poquitas. Pero han habido algunas significativas. Nosotros vos y los encuestadores en general. Sí. Siempre digo lo siguiente. Sí. Vamos a aclarar acá una cosa. Una cosa son las encuestas que encargó el cliente y vos le diste, y otra cosa es la que el cliente difunde, que después vos no sabés cómo decir. Por ahí el cliente, vos decís que el cliente a lo mejor distorsiona los datos. Nos ha pasado más de una vez, que tenemos que ir a decirle, mirá, el número que yo te di no era 30, era 25. Bueno, pero no, yo voy a salir por los medios a decir lo que vos no es lo que yo te dije. No es lo que yo te he informado. Sí, pero si me haces eso, mirá lo que haces. Entonces empezamos con la encrucijada de que salís y lo decís, no lo decís, esto y aquello. Más de una vez ha pasado también ese tipo de cosas. ¿Alguna vez me diste algún candidato que le diera muy mal y que no te creyera? Sí. Y que después informara, inflara su imagen? No, yo te voy a decir de una persona muy conocida de San Juan, pero no voy a decir el nombre en esta oportunidad. Sí, yo podría darte algunas características físicas para que la gente más o menos entienda. Esa persona lo querían poner de candidato a intendente en la capital. Te estoy hablando de 10, 15 años atrás o más. Entonces me decía, yo no sé cómo ando, ¿por qué no me haces una encuesta para medirme cómo ando? Si me mataste, no es el que bien, ¿por qué no haces una encuesta? Y me la pagó muy bien, como corresponde, y me salía en el lugar 16. O sea, había 15 personas que salían mejor que él. A él lo iban a votar el 1,5, por ejemplo. Y los otros 15 lo votaban el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 12. Claro, sí. Entonces cuando le llevé la encuesta le digo, mirá, te da muy mal. Le digo, mirá. No podés ser candidato. No, mirá, muy bien. Dice, gracias. Ahí nomás me pagó y me dijo, ¿sabés la guita que yo me he ahorrado con esta encuesta? Era lo que necesitaba para convencerme de que no quiero ser candidato. Dice, capaz que yo, haciéndome llenar la cabeza con mis amigos, iba de candidato, iba a sacar el 1,6, el 2, el 3, ¿cuánto podía llegar? Dice, y hubiera gastado un dineral. Con esto tomo conciencia que no, basta, listo, cerró el libro y no fue nunca candidato. Creía que me ibas a preguntar, me ibas a contar de alguien que fue gobernador y quería ir por otro mandato, que de hecho se presentó y no ganó. Que dicen en su entorno que había algunos asesores que le mentían con las encuestas, que lo hacían creer de que iba ganando. Sí, no, lo desconozco. Recibían las encuestas de ustedes, que medían, y le decían, mire, doctor, le da muy bien. Medía 20 y le decían, le da 40. Ajá. No conoces ese caso. No conozco ese caso. No es tan antiguo. No es tan antiguo. No lo conozco. No, te soy sincero, no. Ese es un tema, pero las pifias son... nunca hemos tenido una cosa grave. A ver, si a mí me dicen, vos dijiste 39 o 40 y sacó 45, no es pifia. Nosotros decimos siempre que lo que calienta es el orden de los factores. Claro. Este primero, este segundo, este tercero. De ahí en más, si Juan saca 30 en vez de 33 o 33 en vez de 30... No es ese el hecho. Entramos en la parte final, tenemos que terminar, ya me están haciendo señas. ¿Te arrepentís de algo, Tano?
No. Algo que te pese mucho y que dirías lo haría de otra manera, ¿por qué lo hice así? No, te juro que no. No, de los errores que pude haber cometido, inmediatamente los rectifiqué y lo hice de otra manera, pero así de algo que en mi memoria lo tenga y diga, no. Sí, qué sé yo, a lo mejor cuando los niños, mis hijas eran más chiquitas, haber estado más tiempo con ellos, pero tampoco es de vida o muerte, ¿te das cuenta? Era aquel momento, con aquel padre más joven era la situación del momento, no me arrepiento. A lo mejor me hubiera sido útil, interesante y más bonito haber estado más tiempo, pero no me arrepiento tampoco. ¿Le pedís perdón a alguien? ¿O te gustaría pedirle perdón a alguien? En este instante no tengo ninguna deuda pendiente. ¿No? No, que yo me recuerde, no tengo deuda. Capaz que a lo mejor sos un desmemoriado. Claro, capaz que yo no lo registro la deuda y hay alguien que me esté diciendo, salgo afuera y me dice, bueno, a mí me tenés que pedir perdón por esto, pero que yo recuerde, no tengo deudas morales pendientes. Morales. ¿Le tenés miedo a la muerte? Dijiste que te gustaría vivir hasta los 200 años. ¿Le tenés miedo a la muerte? No le tengo miedo a la muerte. Lo que yo sé que en matemática y biológicamente no llegas hasta esa edad. Entonces decir, la pucha, y yo que quería seguir planificando 50 años más, 100 años más, ¿te das cuenta? Me desespera saber que matemáticamente y biológicamente es imposible. Pero no, te soy sincero, no le tengo miedo casi a nada, te voy a ser sincero. Ni a la muerte mía, ni de seres queridos, que lo veo como algo muy natural. ¿Ni siquiera cuando son tus hijos? No, es que es natural, que... Sí, lo ves como algo natural, sí, te entiendo. No me parece que todo deba ser... ¿Sabés que vas a sufrir, que te va a doler? Sí, bueno, pero estás obligado a seguir para adelante. En la situación que sea, estoy siempre obligado a seguir para adelante. ¿Extrañas a alguien? Alguien que no esté en este mundo. ¿Te gustaría traer a alguien y sentarlo ahí al lado para tomar un corto café o tener una charla corta? Hoy justamente se hacen 3 años de la muerte del Pepe La Colina. Hoy justamente. Y fue un gran amigo, la verdad que fue un gran amigo donde inventamos películas, inventamos escenas, estábamos en un proyecto muy interesante de hacer la película sobre el barrio Capitán Lazo. Hoy justamente hacen 3 años que murió. Me acuerdo que compartían mucho ustedes. Sí, éramos muy amigos. Me hubiera gustado, por decirte, estar hablando, que esta entrevista, tengo que ir a verlo a Leo y nada más, pero tampoco lo veo con dramatismo. ¿Qué te gustaría estar haciendo en el 2050? Hablamos del 2050, te pregunto. Acá, los dos de nuevo. ¿De nuevo? Ya más barbudos los dos, más viejitos los dos, pero sí, estar acá en este programa en el 2050 de nuevo. Ojalá que tengamos la posibilidad de hacerlo. Y que estemos biológicamente... Te tomo la palabra. Dale. Aunque yo no labure acá, vos... En algún lado lo hacemos. Nos juntamos acá en Canal 13. Dale. Seguramente nos van a abrir la puerta. Sí, 25 años más, ¿por qué no vamos a estar 25 años más? Dijiste que no crees en Dios. Religión. En ninguna religión. En ninguna religión. No necesariamente es no creer en Dios. No, tampoco. Pero, y con esto ya te despido, ¿crees que hay algo más allá o que todo se termina acá en este mundo? Yo creo que todo se termina acá. No. Creo que si todo siguiera, yo te preguntaría qué has sido vos en el año 2050, en el año 820. No, creo que todo se termina acá. ¿Vos crees que se apaga la luz y listo? Y de ahí en más... Y te lloran y te extrañan unos días y después, como decía Jorge Luis Borges, con el tiempo, el olvido. Indefectiblemente. Listo. Con el tiempo, el olvido. Después de un tiempo, decime si te acordás de muertos que hemos querido y ya han muerto hace 5, 10, 15, 20 años, nos acordamos. Te podés acordar por alguna anécdota circunstancial, pero esa frase dura de Borges, con el tiempo, el olvido, es magistral. En serio me encantó charlar, la verdad que le he pasado muy bien. Un placer, gracias por haber venido. Por favor, y dentro de 25 años nos vemos. Ojalá que antes, mucho antes, está bien, podamos pero juntar de nuevo. Repetimos este programa en dentro de 25 años vamos a sacar la cuenta y cuando se cumplan estaremos... Y va a ser en el 2050, justamente. 2050, y vamos a ver capaz un que día como hoy, pero del 2050. Y capaz que San Juan y la Argentina sea una maravilla y digamos, mirá las tonteras que hablamos allá por el 2025. Te equivocaste. Y vamos a poner esta entrevista. Gracias, Tano. Gracias a vos.